¿Qué tal, amigos? Que Dios les bendiga. Nuevamente es un placer saludarlos para seguir estudiando esta serie de temas. Estamos hablando de los milagros de Jesús. Dios es el Dios de los milagros. ¿Qué les parece si antes de comenzar con el estudio elevamos una oración a Dios? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que habitas en las mansiones eternas, alabado sea tu nombre. Oramos, Señor, para que en esta hora, al meditar en tu palabra, tu Santo Espíritu nos acompañe y que nos haga entender, Señor, tu voluntad. Quédate con cada presente y con cada hogar representado. Dales tu compañía y tu abrazo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, nuevamente sean todos bienvenidos a esta semana ya que estamos por concluir de esta serie donde estudiamos los milagros de Jesús. Quiero decirles que hasta aquí ha sido para este servidor un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Espero que sea para ustedes pues de provecho y que podamos hallar en las Sagradas Escrituras esperanza y, ¿por qué no?, consuelo si es que estamos pasando por momentos difíciles. Así que, queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a estudiar ya el penúltimo tema. Mañana estudiaremos prácticamente pues el último. Así que yo les invito para que, a pesar de que esta semana ha sido breve, podamos tomar decisiones que trasciendan para la eternidad. Muy bien, pues este día vamos a estudiar un milagro, otro milagro de Jesús. Déjenme juntar una ilustración para comenzar. En el lago de Ontario, en la frontera de Norteamérica, de Estados Unidos con Canadá, un par de niños se encontraba explorando un bosque cercano. Por allí, por ese lugar, es muy común que haya aguas heladas. Así que uno de ellos resbaló sobre las aguas heladas y comenzó a ahogarse. Su amigo, que también era un niño muy decidido, le tendió la mano a su amigo. No podía subirlo, pero no lo soltó, sino que esperó y esperó y esperó hasta que de pronto a lo lejos escucharon un carro de policía que pasaba por el lugar y entonces pidieron auxilio y así lograron sacarlo. Fue un milagro que su amigo estuviera allí. Y también, de no haberle tendido la mano, se hubiera ahogado en las aguas congeladas. Conviene tener un amigo cerca en todo tiempo, porque hay situaciones que nos ponen en peligro, a veces hasta de muerte, y es mejor tener compañía que estar solos. Además, es mejor que tengamos un amigo que tenga más recursos que nosotros. Miren, en esa historia, pues uno de los muchachos fue capaz de sostener a su amigo durante el tiempo suficiente. Pero a pesar de la buena voluntad de los seres humanos, nuestra fuerza es limitada. Y esto sucedió en esta historia. El muchacho no pudo sacarlo. Y el mundo dice, más bien hay un dicho que dice, todo tiene solución, menos la muerte. ¿Será cierto eso? ¿Hasta dónde llega nuestro poder y nuestra habilidad para solucionar las cosas? ¿Podemos solucionar la muerte? Bueno, vamos a la Biblia. Vamos entonces a Lucas capítulo 7 y vamos a leer el versículo 11 y 12. Vamos a leerlo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Había con ella mucha gente de la ciudad. Vamos a detenernos ahí, hermanos. Naín, esta ciudad, su nombre se traduce como agradable, pero lo que vemos no es nada agradable. Y en el mundo en el que vivimos a veces parece haber más desgracias que alegrías. Y Naín, pues no era la excepción, no era la excepción. Jesús estaba viniendo de Capernaum, estaba viniendo de predicar a Naín con un grupo grande de sus discípulos. Y al llegar a la ciudad ve que un cortejo fúnebre va de salir a enterrar a un muerto. Como en nuestros días, los cementerios se encontraban a las afueras de la ciudad. Normalmente había un arco de piedra. Por allí se entraba y también se salía. Había una sola entrada en las ciudades antiguas. Ahora, la Biblia nos dice que a quien iba a enterrar era el hijo de una viuda. Es decir, que esta mujer ya había perdido
a su cónyuge, a su esposo. Ahora iba a enterrar a su único hijo. Todo lo que esta mujer tenía en la vida, pues ahora lo había perdido y tenía que enterrarlo. Una gran pérdida, la más grande para un ser humano, probablemente sea la muerte de un hijo. Ahora déjenme contarles algunos detalles acerca de la muerte en los tiempos de Jesús. Sucede que en la Palestina de los tiempos de Jesús, los cadáveres eran enterrados el mismo día que morían. Se tenían que enterrar antes de la puesta de sol, el mismo día que morían. Y el funeral se celebraba generalmente durante esas horas. Y lo primero que hacían era lavar el cadáver con perfumes. El muerto se lavaba con especias aromáticas y después lo vestían con las que podrían ser sus ropas más presentables. Y a continuación, más bien el cuerpo era envuelto con telas para la cara y para las manos, para los pies, todo. Y otra sábana de mayor tamaño para cubrir todo el cuerpo. Los parientes y amigos llevaban el cuerpo en procesión, en un cortejo fúnebre. Iban detrás las mujeres que proferían grandes llantos. Muchos rasgaban sus vestiduras y se arrojaban ceniza o tierra en el cabello. Esto en símbolo de tristeza. Y en ocasiones se contrataban plañideras. ¿Qué es esto? Eran mujeres a las que se les pagaba para llorar en los entierros y acompañar a los familiares. A veces también se contrataban músicos profesionales para acompañar el cortejo. Ahora, habiendo dicho esto, la mujer, esta viuda, no paraba de llorar. Imaginen aquella profunda pena y dolor que sufría la mujer. El cortejo fúnebre era grande, había bastante gente, el muchacho era bien conocido, pero la mujer, a pesar de eso, ya se encontraba sola. Y entre toda la multitud, la más triste, naturalmente, era la madre del muchacho. Ahora, las viudas en el Antiguo Testamento eran una figura de desamparo y necesidad, incapaz de protegerse y de proveerse para sí misma. Y en el Nuevo Testamento vemos la misma idea. Las viudas requieren un especial cuidado, así que las viudas eran un público extremadamente vulnerable. Poca esperanza tenían de vivir cómodamente. Vivían en la escasez de la caridad y a veces sufrían injusticias porque no había quien las defendiera, no había quien estuviera con ellas. Así que grande era la pena que embargaba a esta mujer. Lo había perdido todo que tenía en la vida, que era la compañía de su único hijo. Ahora, miremos el versículo 13. Miremos el versículo 13 en sus Biblias. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Quiero resaltar aquí, hermanos, que la mirada de Dios se centra en la viuda. Había mucha gente necesitada en la multitud, no me cabe la menor duda, pero la mirada divina favorece a la mujer que padece un profundo dolor en su corazón. Cuando Dios pone su mirada en el ser humano, el Señor conoce la historia de aquella persona y no busca condenarlo, castigarlo como lo hacemos nosotros. No, Dios no es así. Dios ve y simpatiza con el dolor humano. Dios ve y corre a abrazarnos. Recuerdan en Lucas capítulo 15, versículo 20, cuando el hijo pródigo a lo lejos ve a su padre y su padre lo ve de lejos y corre y se mueve en misericordia. Dice la Biblia que se echó sobre su cuello y le besó. Jesús se compadeció de esta mujer. Y esta misma palabra que es usada también por el apóstol Pablo para hacer referencia al amor entrañable. Cuando Jesús dice que se compadeció de ella, sintió un amor entrañable. Otras palabras, en otras partes de la Biblia se traduce como entrañas. Es decir, el idioma original nos sugiere que cuando Jesús ve a la viuda, queridos amigos y hermanos, sin necesidad de que éste le mencione los detalles de su vida, Jesús conoce su historia. Jesús la conoce, pero más aún siente su dolor en sus entrañas, en su interior. Jesús mismo siente el dolor. Esta es la primera lección que nos enseña esta historia, la simpatía divina. Así que es probable que usted haya perdido un familiar querido. Es probable que le embargue la tristeza, tal vez tenga dudas o preguntas, siente que nadie le comprende y nadie parece saber lo que sucede, pero en esa historia encontramos que Jesús sí puede compadecerse de nosotros, que Él sí nos entiende.
Él se compadeció de esta mujer en su interior, en sus entrañas. Y Él es capaz de ponerse en nuestros zapatos, queridos amigos, y sentir nuestro dolor. Por más mínimo que este sea, Jesús es capaz de compadecerse. Quiero compartirles esta gema. La prolífica escritora Elena de White dice que no se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni un agravio atormenta el espíritu sin que haga también palpitar el corazón del Padre. Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. Noten, qué interesante. Y seguramente muchos habían intentado en aquella hora consolar a la mujer. Nadie había podido. Se habían acercado a ella. Le habían dicho, Padre, ya no llores. Nosotros vamos a cuidar de ti, le habían dicho sus vecinos, sus amigos. Pero las palabras de ellos no surtían efecto alguno en su persona. Ahora cuando Jesús se le acerca, le dice, no llores. Esta mujer siente una paz inverosímil, difícil de creer en esos momentos, pero Él es el único que nos puede dar consuelo en los momentos como estos. Y saben que esta mujer estaba muy adolorida. Los estudios señalan que cuando nosotros estamos tristes y que lloramos, todo nuestro cuerpo siente el efecto. Se dice que los latidos del corazón se aceleran, que las venas y las arterias se dilatan, que el cuerpo suda y el ritmo respiratorio también se desacelera. Cuando el dolor se manifiesta, en palabras sencillas, sufrimos y hasta el cuerpo lo resiente. Y si has perdido un familiar querido, Jesús te dice, no llores, para de sufrir. Él es el único que tiene el poder sobre la muerte. Si te encuentras enfermo, Jesús te dice, no llores, yo soy el autor de la vida, deja de sufrir, para de sufrir. Si te encuentras sufriendo por problemas de depresión, angustia, el Señor te dice, no llores, yo estoy al control. Ahora vamos a la Biblia y vamos a ver qué más nos enseña esta historia. Veamos el versículo 4. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Vamos a tenernos ahí, hermanos. La Biblia dice que Jesús tocó el féretro. Comúnmente en aquellos tiempos los muertos se llevaban encima de lo que era una cama muy rústica de tablas o de palos. No había cajas, así que cuando Jesús lo tocó seguramente debió descubrir la sábana que estaba por encima del cuerpo y también la sábana que tenía envuelto la cara del muchacho. Y una vez que descubre su rostro, mira hacia él y con voz audible le dice al muchacho, a ti te digo levántate, y la voz del Señor entró por los oídos del muerto. Ahora noten que lo único que hace falta para que Jesús resucite a un muerto es el poder de su voz. Y es la misma voz que dio el aliento de vida a Adán en el principio, allá en el relato de la creación. Y es la misma voz que se presenta en ocasión de la segunda venida de Cristo en Tesalonicenses 4:16, cuando nos dice que Jesús levantará a los muertos que murieron en Cristo con voz de arcángel, con voz de mando y trompeta de Dios. Queridos amigos y hermanos, la muerte no puede contender contra el poder de la voz de Dios, no puede resistirse contra el poder divino. Y Jesús con voz de arcángel entonces y trompeta de Dios mandará a los muertos que resuciten. Y la Biblia nos dice que cuando el ser humano muere, descansa hasta la espera del día en que Dios llame con su voz a los muertos. Así que si tú has perdido un familiar querido, hoy estás descansando. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido, dice Eclesiastés 9:5. Ellos descansan y esperan aquella voz poderosa que los levante y entonces les devuelva la vida. Fíjense que hay un hombre del país de Islandia, este hombre se llama Hafthor. Dicen que es el hombre más fuerte del mundo, pesa 205 kilogramos, 205 y mide más de 2 metros. La apariencia de este hombre es imponente, imagínenlo. Es considerado el hombre más fuerte del mundo. Una vez llegó a levantar 500 kilogramos, media tonelada con el poder de su cuerpo.
Imagina que un día tú vas por la calle y un hombre se para a tu lado, queriendo tomar tus pertenencias, un ladrón forcejea contigo, quiere quitarte tu cartera, el teléfono, y de pronto sale de la nada este hombre, Haftor, y te dice: amigo, qué gusto me da verte. Y el ladrón, cuando ve a este hombre de 2 metros, se queda frío, le comienzan a temblar las piernas, empieza a tartamudear, y el ladrón entonces te devuelve lo que se había llevado, y hasta te dice que tenga buenos días. Oiga, hermanos, cualquiera se sentiría seguro caminando con el hombre más fuerte del mundo a su lado. Y es que naturalmente, cuando buscamos ayuda, lo hacemos en alguien que tiene recursos, o por lo menos que tenga más fuerza que nosotros. Eso sucede cuando los niños se caen, por ejemplo, inmediatamente buscan la mirada, comienzan a llorar y buscan el consuelo de sus padres. Cuando estamos enfermos buscamos el conocimiento de los médicos porque ellos están más preparados. Cuando tenemos problemas con alguna persona, vamos con la policía, con los abogados. Y prácticamente el mundo de hoy ofrece, con los recursos suficientes, solución para todos los problemas. Por eso dice el dicho, que todo tiene solución menos la muerte. Y entonces, ¿a quién vamos cuando la gente muere? Señoras y señores, el poder de Dios no tiene comparación. Dios mueve montañas, sacude la tierra, pero también levanta a los muertos. Conviene buscar a Dios, conviene tener a ese amigo a nuestro lado caminando con nosotros, dispuesto a todo por amor de sus hijos. Y hablando de lo que Dios está dispuesto a hacer por sus hijos, Él fue capaz de lo increíble. Esta dama que venía a enterrar a su hijo, se desgarró el corazón cuando su hijo había muerto. Si ella hubiera tenido el poder para resucitar a su hijo, lo hubiera ocupado. Ahora, imagina al Padre Celestial cuando entregó a Jesús para morir de la manera más cruel que existía, crucificado. Y el Padre, que es el Todopoderoso, con todos los recursos para librar a su hijo y para castigar a los que querían el cuerpo de Jesús, no intervino. No lo hizo solo por amor a ustedes y por amor a mí. Amigos y hermanos, la muerte sí tiene solución. La muerte no puede contender con Dios. Por eso que en esta hora yo te invito para que te hagas amigo de Jesús. Te invito para que camines al lado del hombre más poderoso del universo, que puede desplegar todos los recursos necesarios por amor de sus hijos. Esta semana hemos hablado de varias intervenciones de Jesús. Hemos hablado de cómo sanó a las personas y también cómo calma los vientos que rugen. Pero esta es la prueba más contundente del poder de Dios, porque en el mundo hay muchos imitadores, falsos profetas que aparentan sanar, que aparentan hacer milagros. Pero nadie ha resucitado a un muerto. Nadie puede otorgar el aliento de vida. Señores, el autor de la vida quiere que tu vida no se vea limitada por la muerte. Por eso Jesús prometió que los que creen en Él tendrán vida eterna. Eso dice San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. La muerte no es el fin de los que creen en Cristo. Es más, la muerte viene a ser ganancia para los que confían en Jesús. El salmista lo dijo: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Te das cuenta, querido hermano, amigo, que la esperanza que Cristo ofrece trasciende las barreras que nosotros conocemos? Trasciende las barreras del espacio, del tiempo, de la muerte. Ahora, yo me imagino en esta historia a los que habían cavado el hoyo. Imagina a quienes estaban esperando en el cementerio, a quienes estaban esperando el cuerpo. Ya habían trabajado con la pala abriendo el cuerpo para que el hombre fuera enterrado. Y se cansaron de esperar. El cortejo fúnebre nunca llegó porque el muerto había resucitado. Y cuando aquellos hombres regresan a la ciudad a buscar qué es lo que había pasado con el cortejo fúnebre, grande es su sorpresa, porque caminando vieron una gran algarabía. Y las mujeres que antes lloraban ahora están riendo, y el muerto, y cuando ven al muerto se dan cuenta de que el muerto estaba vivo. Estaba vivo.
Estaba comiendo, estaba platicando, estaba con su madre, porque la expresión bíblica dice que Jesús se lo entregó a su madre. Y no me imagino cuál habrá sido esa expresión de aquellos hombres, pero imagino que su corazón latía de asombro y luego de alegría de haber presenciado aquel milagro. Qué impresionante escena. Volvamos a la Biblia entonces para leer el versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Jesús lo entrega a su madre. Noten, probablemente la más maravillosa escena de esta historia, personalmente, no es la resurrección, sino cuando Jesús levanta al muchacho de la cama de palos y después se lo entrega a su madre. Jesús no solo se compadeció aquel día de esa dama, sino que hizo el milagro necesario para que su hijo estuviera con ella nuevamente. Amigos y hermanos, si hemos perdido un familiar querido, no llores. Ten esperanza en la bendita promesa de que los muertos en Cristo resucitarán. Y una vez que hayamos creído esas promesas, y en ocasión de la venida de Cristo, las familias habrán de reencontrarse. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El libro del Apocalipsis también presenta a Jesús como el único que tiene las llaves de la muerte, las llaves del Hades, donde descansan todos los muertos. El Señor tiene las llaves. Y es que no hay poder humano o demoníaco que pueda resistirse al poder de Dios. En nombre de Dios, te hago una invitación a venir al Cordero, a venir a Cristo, a venir al autor de la vida y entregarte a Él. Saben que una ocasión, mientras contaba esta historia en un grupo de personas, habiendo terminado, un hombre que había perdido a su madre días atrás, dijo a todos los que allí estaban, ¿cómo me hubiera gustado, dijo él, que Jesús hubiese llegado al servicio fúnebre de mi madre y se hubiera levantado y hubiera levantado a mi madre? Y sus palabras me tocaron, pero a su vez sus palabras me hicieron querer confiar mi vida en las manos del Dios Altísimo, porque Él prometió que los que conocen a Jesús no tienen en la muerte el final de su historia. Y eso dice San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Querido hermano, querido amigo, conviene que nosotros nos hagamos amigos de Jesús. Conviene que hagamos de Jesús nuestro Salvador personal, porque ni aun la muerte tiene poder para los que confían en Cristo. Imagínate entonces, el Señor nos ha prometido la vida eterna. Si el Señor nos ha prometido una vida nueva, ¿cuántas cosas no puede hacer por nosotros hoy? ¿Cuán pequeños son nuestros problemas delante de aquel que es el autor de los milagros, el autor de la vida? Conviene que nos hagamos amigos de Jesús. Él ya tomó el lugar por nosotros. Él pagó el pecado, el precio del pecado, que era la muerte. Y ahora, en cambio, Jesús nos ofrece la vida eterna. ¿No te gustaría que cuando este mundo llegara a su fin, podamos reunirnos con nuestros amigos, con nuestros familiares que hemos perdido y podamos vivir una eternidad con Cristo? Yo no aguanto la hora para que eso suceda. Yo quisiera que fuera hoy, quisiera que Jesús viniese en este momento, pero todavía el Señor no viene y retarda su venida porque hay algunos que todavía no se han entregado a Cristo. Yo quiero invitarte a esta hora para que elijas. El Señor nos da el libre albedrío de elegir entre la vida eterna o también la muerte. Elige la vida. Conviene que sigamos a Jesús.
conviene que sigamos al que sí puede otorgarnos la vida eterna. Hermanos, quiero pedirles entonces que si ustedes hoy nuevamente aceptan a Jesús como su Salvador personal, si tú no lo has hecho, hazlo ahora, hazlo hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Santiago 4:14, acerca de la futilidad de nuestra vida, dice: ¿qué es pues vuestra vida? Sino apenas un poco de neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. No tenemos nada, probablemente un título de propiedad, pero eso no vale nada, porque cuando Cristo venga, este mundo será deshecho, será renovado. Esos títulos no valdrán nada. Lo único que valdrá es haber hecho en vida un compromiso con el Dios eterno. Yo te invito para que hoy tú entregues tu vida a Cristo si no lo has hecho. Ponte en contacto con algún hermano, con algún anciano de iglesia. Déjanos un mensaje a través de este medio. Si quieres conocer más, si quieres estudiar la Biblia, pero hazlo hoy. No dejes que pase otro día. No sea que la neblina desaparezca y entonces también nosotros. Hermanos queridos, acompáñame a hacer esta oración. Eterno Padre que moras en los cielos, alabado sea tu santísimo nombre. Queremos caminar contigo, queremos que seas nuestro Salvador personal. Perdona nuestros pecados, Señor. Ya no queremos andar más solos por la vida. Queremos que tú, el autor de la vida y el autor de los milagros, camine del lado nuestro. Padre eterno, si hubiera alguno de los que están viendo este mensaje que han perdido un familiar días atrás, oro para que tu Santo Espíritu les consuele. Pero oro también para que la promesa de la segunda venida de Cristo y la promesa de la resurrección pueda arder en los corazones de todos nosotros. Padre eterno, danos tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Queridos hermanos, es un placer haber estado con ustedes. Les mando un abrazo. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana para el último tema de esta semana de los temas Dios de milagros. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.